Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo es que el gluten nos hace daño? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hoy quiero hablarles de la forma específica de cómo es que el gluten, que es la proteína que principalmente existe en el pan, en el trigo, en las galletas, nos hace daño. Por aquí está, mira. Es sabroso el pan. De hecho, el pan no solamente es sabroso, es adictivo. Pero quiero hablarles bien de cómo es que el gluten, que es la proteína del pan, la proteína del trigo, nos hace daño. Para que usted entienda qué es lo que hay detrás y quizás decida dejar de comer alimentos que contienen gluten para entonces realmente poder mejorar su metabolismo al tope, a lo óptimo de lo que usted puede obtener. Ok, fíjense. Voy un momentito a la pizarra. Quiero decirles también, aprovechar para decirles que ya el libro Diabetes sin Problemas está disponible en la versión digital. Si usted entra a Amazon o a iTunes, pues puede tener la versión digital del Poder del Metabolismo, que lo puede ver en su iPad o en su computadora, principalmente en su iPad, ¿no? La ventaja que tiene la versión digital de este libro es que como este libro tiene 842 referencias clínicas, referencias científicas, pues en la versión digital usted puede apretar el botoncito y va a ver la referencia según va leyendo. O sea que usted lee algo y busca la referencia y puede ver que efectivamente lo que le estoy diciendo es lo mismo que dicen los estudios científicos. Bueno, vamos a hablar del gluten. Porque de hecho en este libro también hay un capítulo que se habla del daño que hace el gluten a los diabéticos, ¿no? La experiencia que he tenido con el gluten ha sido que después de 17 años ayudando a las personas a bajar de peso y a los diabéticos a controlar su diabetes sin tanto medicamento, nos hemos dado cuenta que muchas personas que no pueden bajar de peso o muchas personas que no pueden controlar su diabetes y tienen que seguir inyectándose insulina, solamente les pasa porque continúan comiendo pan. Continúan comiendo pan de sándwich, galletas y todo hecho a base de trigo. Vamos a explicar bien qué es lo que es el gluten. Fíjese, el gluten es una proteína. Es una proteína como si usted estuviera hablando de carne, de queso, de huevo, que son proteínas. El gluten que es dañino es solamente el gluten que viene del trigo, de la cebada y del centeno. Esos tres granos: trigo, cebada y centeno. Le aclaro esto porque el maíz tiene gluten, pero no es el mismo tipo de gluten y no necesariamente es dañino. El arroz tiene gluten, pero no es el mismo tipo de gluten y no necesariamente es dañino. Pero el gluten que contiene el trigo, la cebada y el centeno sí es dañino. Y es dañino porque el gluten tiene, entre otras, unas sustancias que se llaman gliadinas. Las gliadinas son sustancias muy irritantes. Son sustancias que de hecho no se pueden digerir. O sea, que el problema con el gluten principal, y de hecho es uno de los problemas principales que tiene, es que no se digiere. En otras palabras, no existe ningún cuerpo humano que pueda digerir completamente el gluten. Por lo tanto, cuando usted come algo con gluten, de trigo, de pan, de harina, pues va a haber algo que está indigesto. Y ahí es que empieza el problema del gluten, que quedan partes indigestas. Ahora, el gluten también tiene otras sustancias y hay una que se llama gluteomorfina. Gluteomorfinas. Y sí, tiene usted razón, se parece a la morfina. ¿Por qué? Porque es pariente de la morfina. Así que los gluteomorfinas son sustancias que contiene el gluten que de hecho tienen un efecto sobre los receptores de lo que llaman opiados en el cerebro. Tienen un efecto adictivo. Por eso es que cuando su cuerpo le pide pan, pues le pide pan. Porque ya usted tiene el cerebro adicto al tema de las gluteomorfinas. O sea, que el gluten contiene varias sustancias, también tiene otras sustancias que le llaman lectinas. O sea, que el trigo contiene varias sustancias. Tiene las gliadinas, que de hecho no se digieren, las gluteomorfinas, que lo hacen adictivo, las lectinas son un tipo de sustancia que crean todas las plantas
para que los insectos no se las puedan comer. Es un tipo de sustancia que le hace la digestión difícil o imposible al insecto. Es una forma de protección. Pero a nosotros los humanos, las lectinas que tiene el trigo también nos hacen daño. Entonces, básicamente, de todo esto que está aquí, el problema más grande de todo esto es que el gluten no se digiere. No se digiere. La palabra gluten viene del inglés glue. Glue, que quiere decir pega. Y de hecho, el gluten, esa proteína del trigo, cuando entra al intestino, lo que hace es que se pega. Y se pega a la pared del intestino. Y ahí es que empieza la destrucción. Ahora quiero hacerle un dibujo para explicarle cómo es que el gluten nos hace daño. Ahora, vamos a transportarnos un momento al centro del intestino. Si su intestino es así, un pedazo de intestino es así, ¿no? Pues este pedazo de intestino va a tener como unos pelitos pequeñitos en todas las paredes aquí, y estos pelitos que están aquí en la pared, que se llaman los villi, de hecho van por todo lo largo del intestino, van estos villi, y estos villi son donde pasa la digestión. O sea, que cuando usted come pan o trigo, pues donde ocurre la digestión es en esos villi, que son esos pelitos donde básicamente ahí ocurre la digestión, porque ahí están operando las enzimas digestivas, que son las que tratan de digerir el gluten, que de todas maneras no se digiere. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que estos pelitos que están aquí, imagínese usted como una alfombra, una mini alfombra, que está por toda la parte de adentro de su intestino. Y ahí es que ocurre la absorción. Ahora, a la parte de afuera hay una capa protectora que lo separa al intestino del resto del cuerpo. Esa capa que está ahí, esa piel que está ahí, es una piel bien finitita. De hecho, para que tenga una idea, la piel de su cuerpo, tiene por lo menos 7 capas. 7 capas, uno debajo de la otra. Quiere decir que para usted hacer la piel de una mano, usted tendría que poner 7 líneas de células. Y ahí te tiene la piel. Y por eso es que una persona puede rasparse la piel y todavía no llega adentro, ¿no? Así que la piel es así, tiene 7 capas. Pero ¿qué pasa? El intestino tiene una sola capa. Y es una sola capa de células que están pegaditas una al lado de la otra. Y por eso el intestino se puede lacerar con mucha facilidad. La piel es más difícil de lacerarla. Y es natural que sea así porque como está en el exterior y hay más posibilidad de rasgaduras, pues está eso. Ahora, la piel de su intestino, la que lo divide del resto del cuerpo, es de una sola célula de grosor. ¿Qué pasa? Cuando el gluten entra y no se digiere, se pega aquí. Cuando se pega aquí, rasga esa pared, o sea, la rompe. Cuando la rompe, esa proteína de gluten muchas veces escapa. Y cuando escapa hacia afuera, como no está digesta, el cuerpo la ataca. Y cuando el cuerpo la ataca, hace anticuerpos. Cuando hace anticuerpos, crea inclusive enfermedades autoinmunes. O sea, que en principio cada vez que usted come gluten o come algo de trigo, pues usted está rasgando la pared, rasgando la pared, rasgando la pared, rasgando la pared, rasgando la pared. ¿Qué pasa? Llega un momento que usted empieza a padecer de un montón de alergias, de distintas cosas. ¿Por qué está padeciendo alergias? Porque muchos de los alimentos están escapando por aquí, están escapando indigestos, y al escapar indigestos, el cuerpo hace anticuerpos. Así que esa es la forma en que el gluten básicamente afecta el metabolismo de una persona. Si usted está teniendo dificultad para bajar de peso, enfermedades extrañas, dolores extraños y cosas raras, haga el experimento. Quítese por 2 semanas totalmente del gluten y del trigo. Y le garantizo que va a haber un milagro. Y esto se lo recomiendo y esto se los digo porque la verdad siempre triunfa.